La muestra está lista. Las luces prendidas, los objetos ubicados en su lugar, los textos pegados, medidos, bien alineados. Hasta la sala huele un poco a pintura. Todo está en su lugar. Como si hubiese estado ahí desde siempre, como si se hubiese armado solo. Pero si miran bien, o si te cuento todo lo que pasó antes, vas a ver que nada de eso estaba ahí desde el principio. ¿Es un manual? Sí, pero no da instrucciones, abre puertas. Está pensado para gente curiosa que a veces se siente lejos de los museos. Este manual no dice, así se hace, sino, prueba esto y fíjate qué pasa. Invita a mirar, tocar, intervenir, a dudar. Es una excusa para pensar juntos qué es un museo y cómo se vive. Si alguna vez pensaste que los museos no eran para vos, este manual sí lo es. Vamos a hablar de museos. ¡Vamos! Porque una muestra no aparece un día. Una muestra se idea, se investiga, se la prueba y se descarta. Se vuelve a pensar. Se vuelve a empezar. Antes de los objetos hay preguntas, hay dibujos. Antes de los textos hay lecturas, discusiones. Antes de que algo se vea, hay muchas cosas que no se ven en un museo. Este episodio es un acercamiento a todo lo que pasa en un museo antes de lo que finalmente el museo muestra. Una invitación a mirar qué pasó antes de que se abran las puertas. ¿Qué decisiones hay detrás? ¿Qué desacuerdos? ¿Qué intuiciones? ¿Cómo se transforma una idea en espacio? ¿Y cómo se arma un relato con objetos? Porque claro, armar una muestra es sobre todo contar algo. ¿Qué se cuenta en una muestra? ¿Qué no? ¿Y cómo se cuenta? Esas son 3 preguntas simples, pero que abren un mundo. Porque no hay una única forma de armar una exposición, y mucho menos una única manera de contarla. Una muestra puede organizarse por épocas, estilos, artistas, territorios, materiales, intuiciones. Puede seguir un recorrido cronológico o un montaje que desoriente. Puede construir un relato progresivo o apostar al desconcierto. Puede usar muchos textos o casi ninguno. Se puede hablar con objetos, con sonidos, con vacíos, con olores. Cada una de esas decisiones va a cambiar la experiencia. Cambia lo que se dice, pero también lo que se sugiere, lo que se omite, lo que se insinúa sin decir. Y no hay un solo guión. El guión museológico es el marco más amplio. Define cómo mirar el mundo, qué sentidos activar. Ordena lo que se ve y lo que queda fuera de cuadro. No se hace solo con ideas, se hace con archivo, con las colecciones, con las investigaciones, con conversaciones, con decisiones institucionales sobre todo. Lo que se muestra responde a una historia, a un posicionamiento, a una manera de entender qué vale la pena conservar, qué vale la pena mostrar, destacar, contar. Investigar, en ese marco, no es solo revisar los documentos. Es preguntarse por qué ese objeto está ahí. ¿Qué memorias activa? ¿Qué relatos sostiene? Y también, ¿qué otras cosas no están? ¿Qué es lo que quedó afuera?
¿Qué fue olvidado o silenciado? Contar con objetos no es tan distinto de contar con palabras. Hay un punto de vista, hay elecciones, hay pausas y hay énfasis. Y hay momentos donde a propósito se deja en blanco. Una buena muestra no lo explica todo. Abre sentidos, propone una manera de mirar y deja que haya más de un camino posible para leerla. Invita a quedarse, a volver, a recorrerla de otra forma y en el mejor de los casos deja una pregunta dando vueltas. Cuando pensamos en cómo armar una muestra desde el pensamiento de diseño o el pensamiento proyectual, no podemos solo imaginar los objetos, el espacio y la gráfica que los acompaña. Es un proceso que pensamos como un trabajo con otros y sobre todo para otros. Lo que intentamos hacer es darle una estructura al relato, para que no se sostenga solo en lo visual, sino que proponga una experiencia integral o integradora. Por mi experiencia en el diseño editorial me cuesta no relacionar un museo con un libro, siempre lo hago, pero no un libro incunable, una novela, sino un libro que invita a dejar notas, a tocar, a desplegar, a descubrir, un libro con pop-ups, con texturas, donde el recorrido también cuenta una historia. En una exhibición decidimos cómo se organiza la información, cómo se puede aprovechar lo topográfico, cómo se leen los contenidos y cómo cada recurso de diseño visual, sonoro, espacial o material ayudan a que el visitante entienda y sienta la propuesta. ¿Pensamos en el color y la forma? Sí, pero también en el sonido, la textura, la escala, la luz, la temperatura. Hoy también tenemos que pensar en una muestra que sea accesible y universal, trabajando con especialistas en la temática para lograr una experiencia que se pueda recorrer con más de un sentido y disfrutar sin barreras. El diseño gráfico no solo acompaña, hace visible la idea, traduce el contenido curatorial en una experiencia que se pueda recorrer. En una muestra trabajada de este modo y con un equipo interdisciplinario, se logra que el visitante experimente la exhibición y sobre todo la recuerde. Todo empieza con una pregunta, que por supuesto no siempre tiene que ser clara. A veces ni siquiera es una pregunta, sino una incomodidad, una idea que se viene arrastrando, una necesidad de contar algo, de volver visible lo que no estaba. Y ahí nace el guión curatorial, que no es un documento técnico, tampoco es un inventario de piezas, es la base conceptual de una muestra, su estructura narrativa, su punto de vista, su argumento, lo que le da sentido al conjunto, lo que va a organizar el relato y también lo que lo desordena si fuera necesario. Y a veces el guión curatorial no parte de cero, responde a lo que ya estaba dicho, reescribe un relato anterior, o lo tensa, lo amplía o lo contradice. Puede estar escrito por una sola persona o por un equipo conformado por curadores, investigadores, artistas, especialistas. Y muchas veces incluso no surge de un acuerdo, sino de un diálogo tenso, de idas y vueltas, de decisiones que se discuten y se revisan, de puntos de vista que no coinciden del todo, pero logran convivir. Una muestra puede partir de una investigación larga o de una idea repentina. Puede ser política, puede ser íntima, histórica, puede ser poética. Puede ordenar el mundo o romperlo un poco, pero siempre cuenta algo, y desde un lugar. Detrás de cada exposición hay una mirada, y lo que se muestra, y lo que no, también forma parte de esa mirada. Hay quienes piensan la exposición como un lenguaje visual, espacial, sensible, no hecho solo para ser leído, sino para vivirlo. ¿Cómo se cura una muestra? Para mí, no con un guión que dé cuenta de un relato que organiza objetos en el espacio. Creo que el objeto no es el elemento, el objeto artístico, el objeto histórico, no es el elemento, es el proceso. Por eso, para mí, desde la curaduría efectiva,
El relato y el guión curatorial no me interesan. En general hacemos relatos post-curatoriales. Nos damos cuenta de un relato posible cuando terminamos ese proceso de investigar, reunir, convocar. Y esa investigación, que es muy exhaustiva y que es muy intensa, siempre se hace con otros. Esa es la otra cuestión. Es proceso y es hacer con otros. Desde el personal de limpieza hasta el personal de mantenimiento, hasta la bibliotecaria que nos da los archivos y sobre todo los artistas. Es un acto de escucha. ¿Cómo se cura una muestra? Escuchando y curándonos de estar solas y solos. Bueno, una vez que el guión curatorial propone qué contar, aparece otra pregunta. ¿Cómo se cuenta eso en el espacio? Ahí entra en juego otro lenguaje, no el de las palabras, sino el del cuerpo, el de la luz, el de los recorridos, el del silencio. El guión museográfico es la traducción, siempre interpretada, nunca literal, de una idea en una experiencia que se puede recorrer. Es pensar cómo va a entrar el visitante a la sala, qué es lo que va a ver primero, para qué lado va a mirar, en qué lugar se va a detener, qué va a escuchar, cuánto tiempo se va a quedar. No se trata solo de ordenar los objetos, sino de diseñar una experiencia que tenga sentido para quien la habita. Incluso si esa experiencia no es única ni controlable. El diseño también debe dejar espacio para la improvisación del visitante, para que pueda desviarse, detenerse o incluso inventarse sus propios recorridos. El guión museográfico es una puesta en escena que se activa cuando alguien la recorre. Porque una exposición no es solo lo que se ve, es también cómo se ve. Cuánto mide un texto, a qué altura están esos textos, cuánto brilla una luz, qué tan lejos están los objetos, qué ritmo impone la secuencia, qué se escucha en la sala, incluso cuando parece que no suena nada. ¿Quiénes piensan todo eso? Bueno, museógrafos, diseñadores, arquitectos, iluminadores, técnicos, montajistas, que no están solo para decorar ni para embellecer, están para construir sentido desde lo sensorial. Y muchas veces también para decir, esto no entra, ¿eh? Esto no se entiende, o esto así no funciona. Porque el espacio tiene sus propias reglas, y porque todo comunica. Incluso lo que no se muestra, incluso lo que el visitante decide no mirar. Tenemos un gran desafío que es poder hacer exhibiciones que tengan que ver con la comunicación museal. Hay un gran desafío con los museos que es que están manejados en general por un poder más científico, más técnico, más un poder que se resiste de alguna manera a acercarse a los grandes públicos, y eso tiene que ver también con darnos paso a quienes hemos aprendido a contar historias con objetos. Los museos tienen un lenguaje particular que es el desarrollo de las exhibiciones a partir del equilibrio que podemos hacer entre el objeto, el espacio y los visitantes, el análisis de los públicos para poder llegar con mayor efectividad a ese público, y todo esto muchas veces no está contemplado, no está valorizado, y me parece que los museos como espacios de poder también están de alguna manera en manos de las élites científicas, de las élites tecnológicas, de las élites de políticas, y esto se está incrementando cada vez más en nuestro país. Así que un gran desafío que tenemos para que los museos no terminen siendo aburridos o lugares cerrados al público es tratar de hacer que la comunicación de los museos sea dinámica, sea amena, podamos llegar a mayor cantidad de gente a través de técnicas que algunos hemos aprendido y que queremos desarrollar, pero que verdaderamente el poder real de los museos no nos lo permite. Nos cuesta llegar a poder hacer una comunicación que sea efectiva
para la gente y en definitiva acceder al patrimonio para que la gente pueda saber que eso les pertenece. Ese es el gran desafío, además de la museología crítica, que es algo que vos y yo también abrazamos. Bueno, gracias por esta oportunidad. Creo que los argentinos tenemos un gran desafío en los museos, que es básicamente generar sentido de pertenencia. Yo creo que eso es un gran paraguas de cualquier exhibición, ya sea de ciencias naturales, de historia, de arqueología o de lo que fuere, que necesitamos los argentinos que nuestros museos nos representen. Quiero decir, los museos, sobre todo los museos regionales, de los 1100 museos que hay en la Argentina, son de alguna manera documentos de identidad de las localidades o de los lugares que están enclavados. Y si esto no se representa claramente, si los museos no son pertinentes para la gente, si la gente no siente que esos museos los representan, van a terminar con el tiempo muchos de ellos desapareciendo. Entonces el gran desafío que tenemos hoy es los que trabajamos en los museos, hacer que la gente sienta como propio esas instituciones, sienta como propio el patrimonio, fundamentalmente, ya sea a través de los museos o de otras formas de presentación, los parques nacionales, las reservas, los sitios arqueológicos, los lugares históricos. No es patrimonio si la gente no lo siente como propio, y entonces los que trabajamos en esos temas, los patrimonialistas, tenemos la gran obligación de buscar los mecanismos para que la gente se enamore de lo que es, vuelva a reencontrarse con lo que es, y las exhibiciones son una muy buena herramienta para eso. Ese es el mayor desafío, en mi opinión, que tenemos en la Argentina en el mundo de los museos. No todo entra en una muestra. Y no todo se puede decir. No todo se puede decir. Bueno, armar una exposición también es dejar cosas afuera. Y eso, aunque parezca una decisión técnica o práctica, nunca es inocente. Cada muestra es un recorte. Y todo recorte tiene un punto de vista. Se elige qué se muestra, pero también desde dónde se muestra y a quién se le habla. A veces se descarta por falta de espacio o porque lo que se quiere decir no encaja del todo con lo que se tiene a mano. Y otras veces se descarta lo que incomoda, lo que interpela, lo que obliga a revisar lo que dábamos por sentado. Una muestra no es neutra. Es una edición del mundo. Y como toda edición, responde a criterios políticos, estéticos, económicos, técnicos, afectivos. Lo que no se muestra también organiza el relato. El archivo no es solo lo que se guarda, sino también lo que se oculta. Y en esa operación de olvido o de exclusión, se juega parte del poder del museo. En los últimos años esa tensión se volvió ineludible. Muchos museos se están volviendo sobre sus propias exposiciones permanentes para leerlas desde otro lugar. Lo que antes era presentado como historia universal u objetiva, hoy se reconoce como una versión entre muchas. Una versión situada, a veces colonial, a veces patriarcal, a veces profundamente excluyente. Revisar esas narrativas, proponer relecturas, incorporar otras voces, otros cuerpos, otras memorias, es parte del trabajo curatorial contemporáneo. No se trata de tachar ni de borrar el pasado, sino de señalar qué historias fueron contadas como si fueran las únicas posibles, y de abrir espacio a otras que estuvieron silenciadas. Lo decolonial, lo feminista, lo inclusivo, lo comunitario, no son modas ni gestos decorativos. Son maneras de hacerse cargo de algo, de ampliar el campo de lo visible, de asumir que toda muestra habla, incluso cuando se queda callada. Y que a veces lo que no está en la sala dice más que lo que está colgado en la pared, o aparece en la pregunta de un visitante, o en una historia que nadie había contado todavía. So in thinking about exhibitions and what to include, what to omit, how do you edit it, I tend to think of it
from the standpoint of exhibition design, and what can be added that gives visitors a new avenue into the art, into the idea, into the content, whether it's color or text panels or environment. There are pieces that will trigger responses in visitors, and that's what I look for. I tend not to think of it as we're leaving this out, we're leaving that out. How do you see it? I look at it from the institutional point of view and try to figure out whether the artist and the artist creation, whether the institution has a different responsibility than the artist has. And whether the institution is curating when they leave things out. But what happens when there are cries of censorship? And I decide that the institution has their own responsibilities, and the artist can produce anything they want, but the institution is not obligated, or at least under most circumstances, to take the whole over of the artist's work as if they have no place in deciding what their responsibilities are. And when narratives change over time. Yes, and it's a very big piece because the square footage doesn't change over time. Right. And so then you have to try and figure out whether you're taking pieces out to put other pieces in, and what constitutes balance and conversation over a broader population with broader points of view. And how do you do that without erasing the past, substituting new narratives for old narratives? In other words, I mean, that's the question in history museums now is how is content updated or feels contemporary without leaving out pieces? I think it's time to develop new templates of inclusion of information. Technology allows us to have endless information through many media, and therefore it's possible to have every piece of information. Have it all. Sure. The question is then sorting or access. Clearly what has happened, the accusation of woke is the accusation that we have substituted new information for old information. And I think the next generation needs to figure out how to have inclusion of information, which is how do we have visitor choice but access to a much broader range. And I'll look forward to designing how visitor choice happens. Well, you and I have already started to think through how it is that visitor choice to multiple avenues of access of information is possible. Well, I'm good with having it all. Una muestra no es solo un conjunto de obras u objetos, es también la forma en que esas obras se disponen en el espacio, el lugar donde están, el contexto que los rodea, las otras piezas con las que conviven, las distancias, los gestos del montaje. Todo eso modifica lo que vemos y sobre todo cómo lo leemos. Una pintura no dice lo mismo colgada sola en una pared blanca que rodeada de documentos, sonidos, objetos, testimonios. Una vitrina no encierra solamente lo que exhibe, sino también una serie de decisiones. Cómo mirar ese objeto, desde dónde, con qué marco. El recorrido no solo organiza, también sugiere, también interpreta. El montaje impone un ritmo, un tono, una cadencia, y eso también se lee. Nada de todo eso es accesorio. Las obras no están flotando en el aire, en el vacío, están rodeadas de decisiones. Y esas decisiones, el montaje, la escenografía, el ritmo del recorrido, no son neutrales. Pueden invitar o te pueden intimidar, abrir preguntas o clausurarlas. Un espacio de museo puede mostrar un camino único o dejar que el visitante elija el suyo. En un museo el espacio
no es un contenedor pasivo, es parte del relato y todo lo que lo compone, la luz, el vacío, la cercanía, la distancia, también habla. ¿Cómo se arma una muestra? Bueno, una muestra se arma con muchas personas, pero antes de llegar a ese momento, nosotros, desde el punto de vista del diseño y de la comunicación, quienes trabajamos el espacio, que somos los diseñadores de exhibiciones, los museógrafos, venimos previamente charlando, conversando, preguntando, investigando qué es eso que el curador o el historiador quiere contar en este nuevo proyecto que se va a montar. Tratamos, por lo general, siempre de pensar a quiénes nos vamos a dirigir para tener en claro básicamente qué vamos a comunicar y con qué lo vamos a comunicar. Esa puesta en escena que logramos hacer a veces a través del uso de herramientas como el color, la tipografía, el uso del espacio, cambiando el uso del espacio según cómo uno va armando una nueva morfología, si tiene la suerte de poder trabajar con panelería móvil o autoportante, a través de texturas, a través del uso del techo, del piso, de las columnas, de las aberturas. Uno puede apropiarse de todos estos lugares, pero principalmente del lugar en donde siempre estamos parados es hacia quién vamos a dirigirnos, que como algo súper importante, y por otro lado saber que no nos apoyamos solo con el uso del sentido que está dirigido hacia lo visual. Nos interesa empezar a explorar o hacer explorar a los visitantes exposiciones en donde vayamos más allá de nuestros sentidos y que responden también a pensar en otro tipo de públicos ya más en clave accesible. Entonces, en ese proceso estamos quienes diseñamos las exhibiciones, quienes trabajamos con los educadores, que a su vez ellos también nos traen, sus propuestas interpretativas del guión curatorial y que se intenta de que esto esté incorporado dentro de ese guión curatorial, en este guión museográfico que empieza a suceder cuando se traducen todos estos conceptos y todos estos intereses y estas necesidades en el espacio para poder hacer que la experiencia de la exposición sea atractiva, que sea clara en la comunicación, pero sobre todo que sea accesible, ¿sí? Así que bueno, espero que hayamos aportado un poquito al mundo de los museos y cómo es esto de las muestras desde nuestra perspectiva, desde el diseño de las exhibiciones. Bueno, llega el momento de armar. Todo lo que hasta ahora era idea, dibujo, simulación o maqueta, tiene que volverse real. Y bueno, y como pasa con todo lo real, nada sale exactamente como estaba previsto. Durante el montaje es donde todo se pone a prueba. Los objetos van a cambiar de lugar, los textos se corrigen, las luces se tienen que ajustar, se vuelve a mirar todo, se duda, se consulta y casi siempre algo se modifica en el camino. Es un momento de tensión, sí, pero también de encuentro, un espacio donde muchas miradas se cruzan para decidir lo que no está escrito en ningún guión. ¿Dónde colocar ese objeto? ¿Qué tan fuerte debe ser la luz? Si hace falta mover un texto 3 centímetros más abajo. Ahí se mezclan saberes y oficios. Museógrafos, curadores, técnicos de iluminación, conservadores, electricistas, fotógrafos, asistentes y todo el equipo del museo y más. Esas personas que saben hacer que una idea se convierta en algo que funcione y que invite a ser recorrido. También es el momento de cuidar. Pues no todo se puede tocar. No todo se cuelga de cualquier manera. El patrimonio se protege con manos expertas, con materiales adecuados y decisiones que a veces no se ven. En el montaje se cuida cada detalle porque todo lo que se ve y lo que no se ve también es esa muestra. El tornillo que no se nota, los cables escondidos en una pared falsa, la sombra proyectada en una esquina que no estaba en los planos, pero que de pronto hace sentido. El montaje es ensayo y error, pero también es escucha, entre las piezas, entre las personas, entre el espacio y la idea.
es ahí donde la exposición empieza a respirar. Una exposición. Una exposición es un medio de comunicación. Lo que necesitamos para diseñar una muestra es utilizar un método que nos permita diagramar casi con exhaustividad qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, a quién nos estamos dirigiendo y cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Este método lo que nos lleva a partir de distintas etapas es iniciar esto con un trabajo de interpretación de los contenidos que se van a tratar, ya sea una historia, un trabajo curatorial, un trabajo sobre memoria, sobre testimonio oral, lo que sea el tema. Es necesario comprometerse, sumergirse en el tema. A partir de ahí, el trabajo del equipo es tratar de definir cuál es el desafío que tienen por delante. Esto sale a partir del trabajo con los contenidos, ¿no? Ya sea la intención del museo, las decisiones políticas, el presupuesto. El punto es por qué estamos haciendo esto en este momento. O sea, tratar de entender cuál es la razón del proyecto. Lo importante también es, de alguna forma, que los integrantes del equipo compartan ese espíritu e incluso cierta ética profesional, porque el siguiente paso después de definir el desafío es el de generar ideas, diversidad de ideas. En esa etapa, que es la etapa de la divergencia de las ideas, donde estamos produciendo más y más posibilidades de solución, tratamos de no emitir juicios. O sea, lo que estamos haciendo es generar y proponer y estimular la creación de ideas. Porque es muy importante escuchar a los otros en los trabajos de equipo también. Qué es lo que tienen para decir, qué es lo que opinan, qué es lo que observan, y favorecer la generación de esas ideas. Porque en una exposición, en un trabajo en equipo, el éxito del otro es mi éxito también. Entonces lo que hago es estimular a todos para que podamos generar esta diversidad de ideas. Luego viene una etapa de la convergencia de esas ideas, donde, bueno, empezamos a elegir cuáles son las que más se acomodan en el proyecto, cuál es la que está más madura, cuál es la más loca, cuál es la romántica, cuál es la inesperada, cuál es la sorpresiva. En función de todo eso es que se empieza a organizar, y una vez que se tienen esas ideas y de alguna forma se las secuencia, se las ubica en el espacio, lo que hacemos es evaluarlas, prototiparlas, no mandarse con eso en el proyecto ya, sino que es muy importante el doble trabajo de empatía. La empatía inicial, que significa la inmersión en el proyecto y entender a las destinatarias y los destinatarios del mensaje, como esta otra etapa donde prototipamos nuestras ideas, pensamos mientras vamos haciendo y las sometemos a una evaluación. No para convencer a la gente de cómo funcionan, sino para entender cómo las reciben y cómo las utilizan a nuestras ideas, a nuestras soluciones. Esto es ideal porque es un tiempo que tenemos que exigir para los proyectos, que es el tiempo para el ensayo y el error, que es fundamental para estar evitando enormes gastos al final o el fracaso. Entonces, es importante la inmersión en el proyecto, la interpretación del proyecto, identificar el desafío, cuál es el problema a resolver, generar ideas, cuanto más locas mejor, porque generan más discusiones, y luego el prototipado de esas ideas, el ensayo. Una vez que lo volvemos a evaluar, lo que nosotros podemos hacer ahí es entrar en el trabajo ya más profundo del diseño conceptual, que es el trabajo sobre el espacio, la modulación del espacio, buscar las distancias y las proximidades, que ya es un trabajo un poco más, de alguna forma, arquitectónico, ¿no? O incluso de diseño industrial. Pero si tuviera que decir cuál es el momento relevante del proceso de diseño de una muestra, es el trabajo de interpretación.
Es ese trabajo profundo con la intención del proyecto, con los contenidos y con todos los mensajes transversales. Todos esos contenidos siempre están atravesados por un montón de cuestiones de época, contextuales, y esos son los ganchos posibles que nosotros podemos generar para distintos intereses de los posibles visitantes, ¿no? Entonces, creo que es el momento incluso más hermoso, que es el momento donde se entiende el proyecto y se entiende el volumen de lo que se está trabajando. Y por supuesto, bueno, el momento de la ideación, ¿no? Que para eso no debería haber límites, ni prejuicios, y todos deberían participar. Es muy importante que en todo proyecto de museo, desde un inicio, todo el staff que hace al museo esté al tanto de lo que está pasando. O sea, que el área pedagógica esté haciendo sus aportes, que el área de conservación preventiva esté dando sus indicaciones, que la gente de mantenimiento, la gente de construcciones o instalaciones esté preparada para la ocasión, saber si están las herramientas, si hay que tercerizar, con la investigación, con la curaduría, con la dirección del museo. Todo el tiempo esta organización, este diagrama de diseño al que yo llamo matriz, que es parte del método, nos permite estar en comunicación directa de manera sintética. Eso hace que las ideas vayan más rápido y haya una comprensión más espontánea de lo que se está haciendo. Así que mi consejo para hacer una muestra es el método. Es el método, el ensayo, el error, el pensar haciendo, el prototipado y lo más importante, centrarse en las personas. Estamos diseñando para las personas, para sus sentimientos, para sus emociones y para sus capacidades, sean las que sean. Entonces, es lo que llamamos el diseño universal, que nuestra exposición esté al alcance de la mayor cantidad de personas posibles. Así que, bueno, en resumen, esto es un poco cómo planteo el inicio de un proyecto de exposición. Gracias. Una muestra no se arma para que salga bien en una foto. Se arma para ser recorrida. Y eso, aunque no siempre se note, se piensa desde el principio. Como hablábamos antes, ¿a qué altura están los textos? ¿Son demasiado largos? ¿Hay lugar para sentarse? ¿Se puede entrar con un cochecito de bebé? ¿Una persona mayor puede recorrerla sin cansarse? ¿Una persona que no sabe leer la puede disfrutar? ¿Una persona ciega, sorda, con movilidad reducida, cómo se va a sentir en la muestra? Pensar una muestra es también pensar en los cuerpos que la van a recorrer. Y pensar en cuerpos es pensar en historias. Nadie llega al museo vacío. Cada visitante trae emociones, expectativas, recorridos previos, o ninguna experiencia previa, pero va a traer también buenos días, o no tanto, va a tener ganas de ver, o va a tener ganas de entrar e irse enseguida. Es por eso que los estudios de público no es algo que se hace después. Forma parte del diseño mismo de la exposición. No solo anticipa recorridos o identifica obstáculos, también nos va a revelar lo que el museo no había considerado, que es lo que sorprende, lo que funciona sin querer, lo que incomoda, lo que puede quedar resonando de esa visita. No todo el mundo entra al museo con las mismas herramientas ni con la misma comodidad. El capital cultural influye en lo que se entiende y en lo que se valora, en lo que se disfruta. Y eso no es responsabilidad del visitante, eso es responsabilidad del museo, de las instituciones. Porque una muestra puede reforzar desigualdades o abrir caminos de acceso. Puede confirmar lo ya sabido o hacer lugar para nuevas preguntas. Y si algo cambia, aunque sea un poquito,
en quien recorre esa muestra, entonces esa muestra hizo algo más que solo mostrar. Cuando pensamos una muestra y queremos incluir las voces de nuestros públicos, la primera pregunta es, ¿quién es nuestro público? ¿Cuál es esa audiencia? Muchas veces lo que nos dicen es, bueno, es para todo público. Bueno, perfecto, pero estoy segura que va a haber diferentes personas que vayan, que tienen distintas necesidades. El adulto tiene una necesidad que es completamente diferente a la de un niño. Entonces vamos a pensar para quién es nuestra muestra o para quiénes estamos dirigiendo esa información. Una vez que tenemos nuestro público, vamos a crear personas. Las personas identifican diferentes sectores que nosotros creemos que pueden ser los visitantes de nuestra muestra. Por ejemplo, no sé, tenemos un niño y a ese niño le ponemos un nombre, le damos una edad, le damos hobbies, le damos características, con quién viene acompañado y demás. Son esas personas las que nos van a ayudar que cuando nosotros diseñemos o pensemos una experiencia, vamos a tomar una de esas personas y vamos a decir, che, ¿y esto funciona para Pedrito? Porque Pedrito viene con la mamá y no pensamos que puede estar súper divertido haciendo algo y la mamá está ahí esperando, no le pusimos ni un banquito. Entonces, esas personas son las que nos ayudan a lo largo del proceso a chequear como muy rápidamente que no nos estamos olvidando de nadie. Pero después, ¿qué pasa? Tenemos que realmente probarlo esto si funciona con gente real. Entonces lo que hacemos es prototipamos y testeamos. Y esto lo hacemos primero, cuanto antes mejor. Cuanto antes testeemos la idea que tenemos, nuestro concepto y demás, mejor nos va a ir al final. Menos tiempo vamos a perder en diseñar y crear algo que después no resuena con el público. Entonces, cuanto antes lo hagamos, va a ser mejor. Y esto es iterativo. Se prototipa, se testea, con eso ganamos feedback, ganamos nuevas ideas, ganamos un montón de conocimiento que lo implementamos en la próxima iteración y así seguimos. Prototipamos, testeamos, prototipamos, testeamos. Hay algo interesante, hay dos cosas que me parecen súper importantes con esto. La primera es que se puede prototipar con papel y cartón, que no se necesita empezar a, no sé, cortar madera si uno quiere crear un exhibidor, un mueble, lo que sea. O sea, que se puede hacer con muy poco presupuesto y que todo lo que se gana con eso es muchísimo. Todo el feedback que nos den son herramientas para diseñar experiencias de mejor calidad, experiencias que resuenen con nuestro público, experiencias que lleguen a quienes tienen que llegar. Y la otra cosa es que cuando nos metemos en prototipar y testear, tenemos que tener un mindset de bancarnos la frustración y bancarnos que lo que hicimos con tanto amor y que nos pareció una idea fantástica puede que no funcione ni ahí con las personas, con el público al que lo presentamos. Pero muchas veces lo que pasa es que ese público también nos devuelve feedback y dice, che, esto es una buena idea, mirá lo que comentó, mirá lo que dijo, fíjate, en vez de tocar acá, tocó allá y esto nos da... Bueno, pasan un montón de cosas que está muy bueno atravesarlas. Si uno tiene la oportunidad de ponerlos directamente en el museo, eso ya ganas un montón porque directamente el público que va a ese lugar es quien está testeando las cosas. Muchas veces lo que yo hago acá es llamar a los vecinos, a mi hija y sus amigas de la escuela, a quien sea, y bueno, y ahí podemos testear nuestras ideas. De nuevo, cuanto más testean, más garantizan que el resultado que están haciendo es de calidad, que incluye las voces de su público, que incluye sus intereses y que va a resonar con su audiencia. Y bueno, y después de la muestra viene otra etapa, que es el desmontaje, que también se lo piensa, se lo documenta, se lo archiva. Una muestra termina, pero su relato puede seguir en una publicación, en una conversación, en la escuela, en una escuela, en un recuerdo de esa muestra. El desmontaje
no es solo levantar los objetos o las obras y guardarlas. Es un momento para mirar hacia atrás y aprender de lo que funcionó y de lo que no, escuchar lo que dijeron quienes la recorrieron y dejar esas huellas que nos puedan servir para las próximas exposiciones. Pero bueno, a ver, estamos hablando de desmontaje, no de desmantelamiento, que eso es otra cosa. Otra puesta en escena, con otros guionistas, sin público, sin cuidado por el patrimonio y sin plan para volver a montar nuevas muestras. Bueno, como la muestra que terminó, este episodio también termina, pero el recorrido continúa. Porque cada muestra, aunque sea chiquitita, aunque dure poquito, abre una nueva pregunta y porque hay mucho más para mostrar. En el próximo episodio, el visitante. Sus recorridos, sus formas de mirar, sus sentidos. Y cómo un museo puede transformarse, si se lo permite, en un espacio que no solo exhibe, sino que también escucha.